saludo cálido, afectuoso a mi distinguido amigo Ángel Lockhart y a su primera dama, doña Dora Lockhart, a Domingo Plácido, que también a lo largo de los años ha sido muy generoso conmigo, compañero Tatis, a Mayuya, en fin, a todos ustedes con quienes he compartido durante años grandes jornadas de lucha en favor del pueblo dominicano. Saludo al compañero José del Carmen Acosta, el embajador Acosta, que está por donde. Aquí está, de Barahona, gran amigo. Naturalmente a los compañeros miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que están por aquí, compañero Franco Yagón, Natanael Concepción, Omar Liviano, son los que pueden distinguir, y a todos ustedes integrantes del Frente Balaguerista. Cuando llegué aquí esta tarde, me fijé mucho en esas fotografías que están en el fondo. Unas fotografías que convocan al recuerdo, a la memoria, y obviamente tienen un significado en la historia de la República Dominicana. Yo estoy rodeado de dos de las figuras históricas más prestigiosas y trascendentes de la historia de la República desde que se fundara nuestra nación, con el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Ahora, esa foto tiene, además de un valor histórico ya, en el momento un valor político simbólico, porque esa foto transmitía un mensaje. El mensaje que se está hablando era que esos dos colosos de la política dominicana estaban transmitiendo su autoridad, su prestigio y su poder a un representante entonces de una nueva generación política. Fue lo que hoy llaman un pase de antorcha. Se pasó la antorcha de una generación a otra y por supuesto con un encargo que parecía muy difícil, porque estar a la altura de ese legado que me transmitían era un reto que iba más allá de mis posibilidades. De eso casi han transcurrido 30 años. Otra generación ha venido después. Y lo que se trata es de saber si durante esos 30 años se contribuyó a la creación de un nuevo legado que haya servido al avance, al progreso, a la estabilidad política del pueblo dominicano. Ángel recordaba que la encomienda fue: yo le estoy dejando un avión en la pista, listo para despegar. Mi obligación era que el avión despegara y volara. Y el avión voló a 40.000 pies de altura durante los 12 años que nos tocó gobernar. Y fuimos, yo diría, políticamente exitosos, sin ser pretenciosos ni caer en la autoapología, pero no cabe duda de que cuando llegamos en el 1996, solamente teníamos un senador de la República y 4 diputados. Y cuando terminamos en el 2012, teníamos 31 senadores y 120 diputados. De manera que el escenario político cambió radicalmente. Cuando no me tocaba ser candidato, tampoco le torcía el brazo a la historia. Entendía las limitaciones. El propio doctor Joaquín Balaguer en el 1998, me mandó a convocar a su casa. Primero fue Amal Aristi, que decía públicamente que yo tenía que amarrarme la correa, amarrarme los pantalones bien, porque tenía que aceptar una repostulación para las elecciones del año 2000. Yo en principio no le creí a Amal Aristi de que eso eran deseos del doctor Balaguer, no le creí en principio. Pero luego me llegó el doctor Don Enrique Cabral a mi casa para decirme que sí, que era verdad. Aún así no le creí. Y hubo que hacer una reunión con el propio presidente Balaguer en su casa para saber si era verdad lo que me estaban diciendo. Y resultó que era verdad. El doctor Balaguer me dijo: mire, usted tiene que aceptar que
que podamos hacer una reforma constitucional que habilite sus posibilidades de ser candidato en el año 2000 por una razón, porque lo que viene es el camino malo. Lo que viene será un desorden y un fracaso. Y pienso que por la experiencia que usted ha venido adquiriendo, es el que puede garantizar la continuidad del progreso y el orden en la República Dominicana. Debo reconocer que el doctor Balaguer fue profético. Anunció el vendaval que iba a venir y ocurrió. Pero yo le tuve que explicar que en mi caso agradecía enormemente la distinción que me hacía, el honor que me confería al considerar esa posibilidad. Pero que yo entendía que en la historia dominicana, cuando eso ha ocurrido, que se modifica una constitución para usted quedarse más allá del mandato que le ha sido conferido, la República retrocede. Y retrocede de un sistema democrático a una dictadura. Y eso usted lo sabe mucho mejor que yo. Porque Horacio Vázquez fue electo presidente en el 1924 y lo fue por un periodo de 4 años. De manera que el gobierno de Horacio Vázquez terminaba en el 1928. Sus partidarios empezaron a presionarlo de que tenía que quedarse y Horacio Vázquez modifica la Constitución 2 años más para quedarse hasta el 1930. Cuando llegue el 30, quieren que la cambie otra vez y que siga. En eso él salió a Baltimore a tratarse de quebrantos de salud que tenía, y cuando regresó se produjo los acontecimientos del 23 de febrero de 1930 que llevaron a Trujillo al poder por 31 años. Yo le recordaba eso al doctor Balaguer. Le decía, estoy de acuerdo que el camino malo va a venir, pero si cambiamos la Constitución para que yo me quede, el camino malo será peor. Y entonces, necesariamente, no puedo aceptar esta idea, porque sería un mal ejemplo de la nueva generación que llega al poder. Se vería como que somos ambiciosos de poder, egoístas, y creo que no sería necesario. Así que le agradezco mucho, presidente, esa gran distinción que usted me ha conferido, pero por mi interpretación de la historia no podría aceptarla. Claro, ganó el PRD y en poco tiempo ya se vio, desde que se perdió la página de la lectura del discurso inaugural, ya se sabía el camino por donde íbamos, ¿verdad? O sea que fue profético, pudo preestablecer lo que iba a ocurrir, y eso que ocurrió nos trajo de nuevo al poder en el año 2024. Al final, el camino malo fue nuestro mejor aliado para llegar al poder en el 2024. En 4 años, en el 2004, me estoy adelantando los acontecimientos, en el 2004. Y ahí obviamente fue cuando tuvimos el tiempo de consolidar un proyecto político democrático que yo creo pude responder a los requerimientos que esos 2 titanes, esos 2 colosos de la historia me emplazaron a realizar. En el año 2012 no podía presentarme como candidato porque la Constitución me lo prohibía. Y le dimos todo el apoyo a un candidato de nuestro partido. Pero no solamente fue que le dimos el apoyo, sino que cuando él llegó al poder, le transferimos todo el poder que se había acumulado en esos 8 años, que yo diría fue un poder tan grande como el de Trujillo, porque teníamos el control del aparato del Poder Ejecutivo, los gobernadores, los alcaldes, los senadores y los diputados. Había acumulado un poder en democracia sin paralelo, y todo eso fue transferido sin pedir a cambio ningún cargo para ninguna posición de carácter público. Fue una transmisión generosa, franca, sincera entre compañeros. Como hizo Balaguer conmigo, a quien cuando ganamos le visité para decirle que estaba a su disposición para que nombrásemos a cualquier reformista al cargo que él dijese. Y él me dijo, no, yo no le apoyé para que usted nombre a nadie en el reformismo, ¿verdad? Entonces también hubo de su parte un desprendimiento y un desinterés que yo siempre lo repito cada vez que pueda. En condiciones análogas lo hice,
transferir todo ese poder a cambio de nada, sin solicitar nada. Bueno, ya tuvimos una bronca hacia el 2016 con el cambio de la Constitución. El pueblo dominicano de alguna manera aceptaba lo que se estaba dando. Pero en el 2019, con miras al 2020, era muy claro que íbamos a ganar las primarias internas y las elecciones nacionales abrumadoramente. Ahí se produjo, lamentablemente, un desvío del curso natural de la historia. Y hemos tenido las consecuencias que estamos viviendo hoy. Para superar eso, se requiere reconquistar y reorganizar las fuerzas políticas que estos dos colosos representaron y que nos transmitieron en el año de 1996. La presencia de ustedes aquí hoy, este movimiento reformista va en esa dirección. Estamos reorganizando con ustedes aquí hoy, vamos a reconquistar a nivel nacional el movimiento balaguerista, el legado balaguerista, junto con la fuerza bochista y el legado que hemos tenido, para reorganizar todas esas tres fuerzas en un solo bloque y darle un golpe tan contundente en el año 2028 que ganemos no en la primera vuelta, sino en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Será una batalla política en la que se juntarán las espuelas del gallo con las garras del león. Bueno, y debo reconocer que a lo largo de los años ha habido un gran esfuerzo del compañero, amigo, Ángel López, de Plácido, de Acosta, de Tatis, de todos ustedes. Nunca me han abandonado, siempre me han distinguido con su amistad, con su apoyo político. Y este es el primer grito de guerra hacia los comicios que han de venir en el 2028. Estamos bastante a tiempo. En procesos previos no lo habíamos tomado tan anticipadamente. Ahora lo estamos haciendo con todo el tiempo y toda la tranquilidad para realmente reconquistar estas fuerzas. El reformismo no sabe cómo ganar. Y yo he aprendido algo de ustedes. Se gana en la mesa. Ganar las elecciones es ganar en cada mesa. Entonces, esta fuerza que se rehabilita también tiene que ahora organizarse en función de los colegios electorales. Lo estamos haciendo así en la Fuerza del Pueblo. Hablamos de los 2 millones de afiliados que teníamos. En realidad, cuando incursionábamos en las redes y en las formas de identificar las simpatías hacia nosotros, llegamos a ver un universo de 2.200.000 simpatizantes, entre afiliados y gente que no estaba en el partido que manifestaba simpatía. Ahora, en la organización nuestra, de los 2 millones de afiliados, no todos estuvieron en direcciones de base. Teníamos la dirección central, la dirección política, direcciones intermedias, direcciones provinciales, direcciones municipales, de distritos municipales, pero no logramos conformar bien las direcciones de base. Y son las direcciones de base las que están en contacto permanente en los barrios, en las comunidades. Lo que procuramos es ahora direcciones de base con un mínimo de 15 personas y un máximo de 22, pero que vivan en el mismo entorno, con la finalidad de responsabilizarlas, de identificar las mesas electorales donde a ellos les corresponde ejercer el voto, saber con qué contamos nosotros al día de hoy y con cuántos votos se ganan en esa mesa. Eso lo decidimos en el Congreso de nuestro partido, el Congreso Manuel Tavares Justo, pero también en el Franklin Almeida, que fue el Congreso ordinario, el primer Congreso ordinario de la Fuerza del Pueblo, que discutimos el tema organizacional y electoral. Entonces esa es nuestra decisión, organizarnos así. Direcciones de base organizadas en función de los colegios electorales. Yo les pediría, compañeras de López, compañero Plácido, que este movimiento se organice también en función de los colegios electorales.
y que podamos intercambiar entonces información, que las direcciones de base nuestras sepan con qué cuenta el movimiento galerista en tal o cual colegio electoral para sumar esfuerzos ahí y poder garantizar la victoria. Yo creo que el desafío nuestro es ese, o sea, el desafío es cómo nos organizamos para poder conquistar la victoria. Lo otro, obviamente, tenemos que afinar la puntería en lo que refiere a la parte de comunicación. No podemos dispersarnos en los mensajes. Después lo trabajaremos, tenemos que enfocarnos en decir todos la misma cosa con la finalidad de que el pueblo pueda entender de lo que estamos hablando. Si nos dispersamos y cada quien empieza a decir lo mismo, no tendremos el mismo efecto que si nos hermanamos en una sola fuerza que habla el mismo idioma y que transmite el mismo mensaje. Y sobre todo, tenemos que hacer esto en las provincias, porque a nivel de la capital nos comunicamos con todo el país, pero en las provincias tenemos que fortalecer el liderazgo local. Tenemos que temprano poder establecer quiénes pueden ser los candidatos a alcaldes, porque el primer golpe se da en febrero. Y nosotros en febrero tenemos que ganar una cantidad de alcaldes que no den lugar a dudas de que nosotros, la fuerza bolsista, la fuerza balaguerista, el pueblo dominicano, van al poder en el 2028. Entonces va a ser capital que nosotros temprano trabajemos en las provincias, candidatos a alcaldes, candidatos a senadores, candidatos a diputados, que los podamos promover con bastante tiempo y que eso se consolide. Y es así como podemos ganar. Bueno, en realidad, el PRM no debió haber ganado en el 2024. Y la razón es por la siguiente. Porque había una tendencia en el mundo y en toda América Latina de que los gobiernos, desde el 2014 en adelante, no se podían reelegir. ¿Por qué? Porque a partir del 2014 se produjo una caída brusca del crecimiento económico mundial y regional. Antes de eso, cuando la economía mundial y las economías nacionales crecían, los gobiernos se reelegían. Tómalo del 2003 al 2013. Bueno, ¿quiénes se reeligieron? Lula en Brasil, se reelegía Cristina Kirchner en Argentina, se reelegía Chávez en Venezuela, se reelegían todos. ¿Por qué? Porque la economía crecía 5.5% promedio anual del PIB durante 10 años. Esa fue la época de Correa, ¿verdad? Entonces, como crecía la economía, ellos pudieron realizar obras de infraestructuras, de políticas sociales que le dieron al apoyo y por tanto podían ganar. A partir del 2014 al 2020, cuando empieza la pandemia, las economías descendieron de 5.5 a 0.5. Y por consiguiente, todos los que estaban en el gobierno y pretendieron reelegirse perdían las elecciones. En Europa, usted lo toma. El Partido Socialista francés perdió las elecciones. En España, el Partido Popular perdió las elecciones. Solamente quedó Angela Merkel en Alemania que pudo repetir, porque la situación económica en Alemania iba bien. Pero en América Latina por igual. ¿Quiénes gobernaban? El PRI o el PAN en México. De repente llega el movimiento Morena, que nunca había estado en el poder. En Colombia, bueno, ¿quiénes gobernaban? Gobernaba el uribismo, y lo que decía Uribe, y de repente llega Gustavo Petro, que no podrá reelegirse, ¿no? Y en cada caso era así, y lo mismo en República Dominicana. En República Dominicana no era posible que el PRM se reeligiera en el 2024. ¿Por qué lo logró? Lo logró porque decidió temprano comprar las elecciones. Y empezó con un plan de comprar a los alcaldes de la oposición. Y lo compraba, y compraba regidores, y compraba dirigentes de la oposición. Por ahí empezó. Se estaba preparando para febrero tener mayor cantidad de alcaldes. Pero también planteó temprano una política de cooptación clientelar. ¿Con qué lo hizo? Con los programas sociales. Entonces nosotros teníamos el plan Solidaridad.
En el plan Solidaridad hecho con el PNV era para identificar a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema que necesitaban algún tipo de ayuda por parte del gobierno, el plan de Solidaridad. Teníamos 800.000 personas en ese plan, no partidistas, no era el padrón de la fuerza del pueblo, personas identificadas por Naciones Unidas como pobres o muy pobres. Bien, 800.000 personas que recibían mensualmente 800 pesos. ¿Qué hace el PRM? Llega, son 800.000 personas, lo duplica, 1.600.000. Reciben 800 pesos, van a recibir 1.600 pesos. ¿Y eso cómo se llama en finanzas públicas? Gasto corriente. Está aumentando el gasto corriente. Bueno, vamos a empezar a dar pensiones especiales, incluso a personas que viven en Estados Unidos y que nunca han tenido un empleo público. Multiplica las pensiones especiales. Cuando la Fuerza del Pueblo dice, vamos a afiliar 2 millones de dominicanos a nuestras filas, el gobierno responde, y nosotros vamos a afiliar 2 millones en el Seguro Social. De repente metieron a 2 millones de personas, sin saber la necesidad o no, para ser subsidiados a través del programa SENASA. Bueno, entonces usted va aumentando con los programas sociales, aumenta el bono gas, aumenta el bono luz, no le da el dinero para hacer las obras. El doctor Balaguer llegó a invertir hasta el 6% del Producto Interno Bruto en proyectos de infraestructuras. Nosotros más modestamente llegamos a tener 4% en algún momento el 5% del PIB para infraestructuras. Este es el gobierno que en 70 años menos ha invertido en infraestructura, 2.5% del PIB. Por eso es que no se ven las obras, Ángel. No puede tener un legado de infraestructuras porque se decidió comprar las elecciones y gastó el dinero en conquistar la voluntad de la gente. El engaño con los pobres, yo te mantengo, solamente soy yo que te puedo dar esto. Y más lejos, hace un acuerdo con la firma Aerodom, cuyo contrato terminaba en el 2030, él adelanta la expiración de ese contrato y lo extiende por 30 años más, hasta el año 2060, van a venir 9 gobiernos y ese contrato estará ahí para que le dieran por adelantado 755 millones de dólares. ¿Para qué? Para la campaña electoral. Y entonces prometió que iba a construir un puente paralelo al Francisco J. Peinado, llegando a Santo Domingo Norte, crucen por ahí, no está. Prometió construir un puente levadizo paralelo al puente flotante de Los Amas, no está. Dijo que iba a pavimentar las calles de La Caleta, no ha hecho nada. El traumatológico de San Cristóbal no existe. ¿Qué fue lo que hizo con el dinero? No se sabe, porque no hizo nada de lo que había prometido, colocó los 755 millones en el presupuesto del 2024, ya ese dinero no existe, lo gastó. ¿En qué lo gastó? En ganar las elecciones, en comprar las elecciones. Aspiraba a sacar 70% de los votos porque había comprado, ahora todo eso se le dispara al revés. La ganó, pero la ganó de mala manera, y ahora no tiene dinero para poder satisfacer necesidades básicas de la República Dominicana. Este gobierno representa un viaje al corazón del siglo XIX, cuando no había agua potable, no la tenemos ahora. No había electricidad, no la tenemos ahora. El sistema escolar ahora, niños van a recibir docencia en contenedores. Imagínense, vamos a convertir a los estudiantes en mercancías aduanales. Es lo que nos están diciendo. Hospitales que están más enfermos que los pacientes. En fin, un verdadero desastre, una catástrofe es lo que existe hoy en la República Dominicana como consecuencia de no haber entendido que las condiciones no estaban dadas para que ustedes pudieran comprar unas elecciones. Lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana es el costo de haberse atrevido con dinero público a comprar unas elecciones y el pueblo se le está cobrando, porque el enojo y la ira popular que hoy existen es realmente inenarrable. Y la República solo se salva porque existen fuerzas políticas como la que estamos representando nosotros, apoyadas en el liderazgo histórico de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, para seguir hacia adelante en la reconstrucción de la situación nacional de la República Dominicana. La historia está con nosotros.
el legado construido por nuestros antecesores y por nosotros es un referente en estos momentos para la República. Hay confianza en la experiencia acumulada y además en el sentido patriótico que nosotros tenemos. Lo que se trata ahora, el desafío es nuestro. Es un desafío comunicacional, es un desafío organizativo, electoral, es un desafío financiero y lo podemos lograr y lo vamos a lograr. Y por eso podemos decir que en el año 2028 vamos a ganar a paso de vencedores, porque las alcaldías de potencia es para adelante que vamos. Con el gallo colorado y el león de la fuerza del pueblo, venceremos en el 2028. Muchas gracias.